programa. Hola a todos, en el siguiente podcast vamos a hablar de las estrategias para abordar el tema de la muerte, el niño en la edad del preescolar. Recuerda, todos tus comentarios son valiosos para nosotros, así que te invitamos a participar en nuestra caja de comentarios. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Al comenzar el tema de las estrategias, hay que considerar que la finalidad del currículum preescolar ha de ser de garantizar el desarrollo de las competencias para la vida. Sin embargo, debemos propiciar las situaciones que demanden el logro de aprendizajes significativos. El niño es un ser único, con un profundo interés y curiosidad por aprender, con gran potencial de habilidades, destrezas, actitudes y valores que pondrá en práctica la vida cotidiana. Costa dice lo siguiente: el ser humano es un organismo psicobiológico que se crece progresivamente, y la educación tiene como misión desarrollar las aptitudes del hombre para satisfacer las necesidades del ambiente con las miras del progreso social. Cierro comillas. Dejando muy claro que las condiciones de cada tiempo exigen una escuela capaz de adaptarse a las necesidades de la sociedad, en donde el niño aprenda a vivir y dar solución de los problemas que presentes. En la actualidad, no se trata de ofrecer conocimientos analíticos profundos de las cosas. Por el contrario, el objetivo es que sean comprensibles para él, despertando la curiosidad, la imaginación, la disciplina, la confianza y por supuesto la seguridad, y llevarlo así a despertar su conciencia del mundo que vive forma parte de él. El juego como estrategia. ¿Qué mejor forma de aprender que a través del juego? De un mundo inmediato al niño en el que existe todo lo imaginable y una forma en la que presenta la percepción que tiene del mundo que vive. Dentro de este proceso, Costa considera que el juego es la base existencial de la infancia, un hecho indiscutible en la realidad y trascendencia en la vida del preescolar. Así, el niño vivirá una forma de exteriorizar lo que ve en el mundo infantil. En la actualidad, el juego es considerado como una actividad lúdica que llevará al niño a través de un miedo eficaz y generalizado a las consecuencias de la finalidad de la educación preescolar. Dicha actividad ofrece al niño una variedad y libertad de hacer sus propias acciones, creaciones e interpretaciones, en donde hay flexibilidad, organización y estructura, porque es justo donde el simbolismo, en donde la actividad tiene un carácter representativo, por lo cual el juego es una de las mejores representaciones para trabajar con las estructuras mentales de los niños en preescolar. Si utilizamos el juego como estrategia para abordar el concepto de la muerte, estaremos conociendo la percepción que los niños tienen de la misma. Pero ¿por qué abordar el concepto de la muerte a través del juego? Una de las consideraciones más importantes es por la forma activa en que aprenden sobre su mundo, las ideas que puede aportar, ya que en su mundo realmente existe la muerte. Si los educadores pensamos en un juego activo, creando un ambiente físico que les dote de preguntas en relación a la muerte, ellos podrán compartir sus ideas, experiencias que hayan vivido por la pérdida de ser querido. En caso de no tener esa experiencia, los niños irán haciendo un análisis acerca de lo que piensan de la muerte. Una de las primeras formas es la dramatización o juego de roles. Su objetivo es conocer la idea que tiene el niño sobre el concepto de la muerte, las costumbres y rituales que ha observado en su contexto familiar. ¿Cómo se realiza esta actividad? Los niños jugarán a la muerte de mi mascota, se caracterizarán como lo que más les agrada. Viajarán en coches simulados en direcciones en las que ellos decidan, a un panteón o una casa. Ellos tomarán un peluche que será la representación del perro o un gato. Posteriormente, la educadora observará y registrará comentarios y rituales que haga el niño con la finalidad de conocer e indagar la idea que tiene el niño de la muerte y así poder intervenir en la misma. El juego exploratorio. En el juego exploratorio, el objetivo es que el niño explore su entorno y dé un significado simbólico a los objetos que hay a su alrededor para representar la muerte. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Se dejará al alcance del niño juguetes, una mesa, sillas, peluches, ropas de adultos, una caja de zapatos, veladores plásticas, libros y recortes de revistas. Posteriormente se le dará la indicación: juega lo que tú quieras, de cuando la persona está muerta. La educadora registrará y observará el proceso del niño, tomando en cuenta los objetivos que ha utilizado y el valor que le ha dado a cada uno. En caso de no saber, tiene que uno preguntar al niño. De esta forma, conocerá el contenido simbólico que tienen los objetos para el niño, así como la interpretación que le da cada uno. El teatro guiñol es una de las estrategias que puede ser utilizada de gran utilidad para el trabajo del concepto de muerte en el niño preescolar.
pues bastará con el niño que quiera divertirse, jugar y aprender, inventando historias e interpretando las mismas. Ese tipo de actividades son ideales para desarrollar el niño la expresión verbal, corporal y estimular la capacidad de memoria y su agilidad mental. Entre los alcances, el niño aumentará su autoestima y aprenderá a controlar y regular sus emociones, respetando y conviviendo con otros de su edad. Se recomienda dar la siguiente indicación. Realicemos una obra titulada de la muerte, lo que tú quieras llamar, y así el niño será quien determine de quién hablará durante la obra. Posteriormente se le dejará para que él solo invente la obra. De esta forma, estamos trabajando y reforzando los siguientes aspectos. Lo primero, la socialización de la muerte, donde nos compartirá las experiencias personales de forma indirecta, donde nos transmitirá e inculcará los valores ante la muerte como el respeto, y promoverá la reflexión partiendo de una representación. Segundo, motivar el pensamiento para que surjan y se aclaren dudas. Y tercero, estimular la creatividad, la imaginación para elaborar y formar un concepto claro de la muerte. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Se pueden utilizar títeres o muñecos, incluso el niño puede traerlos de casa o crearlos. Otra de las formas es construir una historia en la que hiciera referencia a una pérdida o la muerte de alguna persona o de una mascota muy querida. De esta forma, el niño empezará a hablar de la muerte y del duelo sin referirse a él. La finalidad es ayudarles a sí mismos a hablar de forma indirecta, haciéndole hablar de los títeres y a los muñecos. Los niños expresarán lo que sienten y quieren decir sin sentirse amenazados ni temerosos de lo que dicen o sienten. Así, de este modo indirecto podemos acercarnos a su mundo, a la forma como ellos construyen la muerte y los procesos de duelos y a los sentimientos que éste puede causar o puede despertar. El dibujo como otra herramienta de expresión. El dibujo es una expresión natural de los más pequeños, por ello debemos estar atentos, acompañar y animar a los niños a que dibujen, porque estas serían sus herramientas para tratar de comprender y elaborar su duelo. Es habitual que los niños más pequeños comiencen a usar el dibujo de forma natural como una herramienta de expresión y elaboración de sus inquietudes y emociones. No debemos preocuparnos si en sus dibujos aparecen cruces, atadules, el cielo, la persona tumbada o volando, porque todo para ello entra en la normalidad de la realidad que está viviendo. Es recomendable que aprovechemos estos momentos de expresión gráfica del niño para hablar sobre él, sobre su dibujo y aclarar aquellas dudas o fantasías que podemos detectar gracias a él mismo. Es importante que las preguntas sean abiertas y no indiquen excesivamente los temores del menor, porque podrían comenzar a bloquearse. Es bueno preguntarle qué está pasando en el dibujo, que nos cuente una historia sobre él, que describa cómo cada uno de los personajes que aparecen y qué relación tienen entre la historia. También es aconsejable evitar expresiones directas. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes miedo? ¿Piensas mucho en papá o en mamá? Ya que pueden aumentar su angustia. Hablar a través del dibujo ayuda a que sus defensas no le bloqueen completamente y si tenemos dudas acerca de cómo hablar con ellos, es posible consultar con un profesional y llevarle el material que dibuja o crea en casa. El árbol genealógico. Mi árbol genealógico. Esta actividad consiste en la elaboración del árbol, un árbol genealógico en general. El objetivo es conocer la historia de la vida familiar, saber si es un familiar extensa o identificar las personas que han muerto y así como han sido sus causas de muerte. El desarrollo de la actividad se basa una vez que el niño se haya familiarizado con su árbol, del cual debe tener conocimiento y una explicación breve por parte de sus padres. Se invitará a que dé una explicación del árbol, mencionando los familiares que han muerto y a sus causas. De esta forma, abordando las experiencias y en caso de que el niño tenga dudas o comentarios, será el momento para abordar. Los cuentos como estrategia. Tomándolo en cuenta como una estrategia de enseñanza, el cuento nos permite trasladar nuestra imaginación a cualquier escenario, ambiente, tiempo y espacio, por lo que representa una gran oportunidad para aprender de forma placentera. Resulta interesante saber que el tema de la muerte puede ser abordado a través del cuento, ya que de esta forma los niños se irán familiarizando con la palabra muerte y su significado, despertando su interés y una curiosidad que lo puede llevar a unas preguntas. Dar posibilidades a respuestas y reflexionar en un grupo sobre lo que han escuchado es una gran manera. De esta forma, el abordar el concepto de la muerte, el niño estará en un proceso de constante transmisión de valores, ideas que aclaran de forma directa o indirecta las inquietudes que pueda generar el tema de la atención de la muerte. En donde se encontrarán acompañados y guiados por la educadora, quien dará un concepto al que vaya formando el niño sobre la muerte. Una vez la educadora
haya propiciado un clima adecuado para abordar este tema, se sugiere la siguiente dinámica. Lectura del cuento de Tompi. Tompi, el conejo, comparte el dolor y las preocupaciones que siente cuando muere su hermana repentinamente. La familia se une y se da ayuda mutua para sanar la pérdida y creer ser una experiencia curativa. Este libro, acompañado de la lectura de un adulto, suscita en el niño las preguntas que nos orientarán el mapa de su estado emocional. El objetivo de esta actividad es ayudar a los educadores a introducir el concepto de la muerte en el aula. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Se presenta un cuento en un clima propicio donde haya serenidad, tranquilidad y un ambiente de respeto. Se observarán a los niños poniendo atención a las preguntas que vayan contestando que pueda surgir. Al final del cuento se realizarán las siguientes preguntas. ¿Cómo se llamó el cuento? ¿Quién era Tompi? ¿Qué le pasó a su hermana? ¿Por qué? ¿Qué hicieron sus papás de Tompi? ¿Qué fue lo que más recordó? ¿Cómo se sintió Tompi? ¿Qué hizo Tompi? ¿Qué harías tú si fueras Tompi? ¿Por qué? ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué te gustó el cuento? Al finalizar el cuento, es importante hacer las preguntas que se mencionan, ya que sus respuestas a las educadoras podrán encontrar respuestas más elaboradas por los niños, ya que es una situación real y próxima a su medio inmediato. De esta forma, hay una serie de cuentos que las educadoras pueden tener de apoyo, y al revisarlo podrán emplearlo de la manera más adecuada para la situación que se esté trabajando. Sin olvidar que el objetivo de este proceso es que los niños lleguen a la reflexión, a la expresión de sus emociones y a la construcción del concepto de la muerte. La utilización del cuento como medio de estrategia creativa e innovadora tiene como el objetivo de contribuir al desarrollo del concepto de la muerte en el niño preescolar y proveerá a los niños en diversos medios, métodos y oportunidades que faciliten la labor de aprender, especialmente porque experimentarán, insistirán, buscarán y reintentarán adquirir destrezas y habilidades durante el proceso. Un cuento recomendado es el de ¿Dónde está mi abuelo? Esta es la pregunta que hace una niña después de unos días que no ve a su abuelo. Le pregunta a la madre y obtiene diferentes respuestas. El niño de las estrellas de Green Cambier y DNG Ediciones. Este cuento nos habla de una niña de 6 años que durante el verano ha visto cómo su hermanito ha muerto y cuando regresa a la escuela lo explica a su maestra, a sus amigos y esto genera preguntas y comentarios entre los niños. Cuando los niños no dejan cómo superar su dolor, de Ryan Victoria, Editorial San Pablo. El duende protagonista describe los días anteriores y posteriores de la muerte de su abuelo. Da ideas de cómo actuar y preguntar para discutir. Una guía que ayudará al niño afligido a tener recuerdos consoladores y encontrar el alivio. El pato y la muerte, de Erin Wolf, Editorial Wolf. A través de la relación que se establece entre el pato y el personaje se van dando respuestas a preguntas que el pato le hace sobre la muerte. Y el cómo morir. La convivencia entre ambos facilita la aceptación de la muerte. ¿El pato pierde el miedo a la muerte? Cuenta con ilustraciones muy acorde al sentido del cuento. Julia tiene estrella. Editorial Caldera, de José Eduardo y Guardis Valenti. Cuenta sobre la muerte y Julia tiene una estrella, y la estrella de Julia es de verdad las que hay en el cielo y se ven en la noche. Y es muy especial, hace su tiempo que la mamá estuviera ahí iluminando toda su vida. ¿Cómo hablar con los niños y jóvenes sobre la muerte y el duelo? De Mary Turner, Editorial Paidos. Es una guía para padres educadores para abordar el tema de la muerte y de los niños. Las películas. Otros recursos que podemos aprovechar y que son del gusto del niño es precisamente las películas, que lo acerquen de manera práctica y visual. Se sugiere ver con el niño y responder las dudas que puedan surgir durante esta o su proyección, aprovechando los recursos de la escena de la muerte, así como de sus causas y de lo que sucede después con los personajes. Algunas de las películas que se recomiendan: El Rey León, Up, Bambi, Dumbo y Frozen. Lo importante es observar las emociones que se pueden generar de la película. Abordando al niño cuando haga un comentario, es importante no presionarle y darle tiempo para que elabore sus preguntas, ya que cada uno tiene un tiempo de análisis y reflexión. Podemos aprovechar las escenas que consideremos necesarias para realizar las preguntas. Si aprovechamos estos recursos, será más sencillo abordar el tema de la muerte, ya que su gran variedad nos permitirá elegir la adecuada y de acuerdo a las características de nuestros niños. Las mascotas. Considerando las características del niño preescolar, tener a cuidado una mascota representa una responsabilidad y una obligación para el menor, porque dentro de este nuevo rol el animal pasa a ser dependiente del niño.
lo cual tiene sus ventajas y desventajas, ya que el niño encuentra aún un proceso de interiorización de su mundo en el pensamiento y actúa la mayor parte del tiempo de forma egocéntrica. El objetivo es brindar una experiencia de enseñanza y aprendizaje que lo lleve a ser una persona responsable, amorosa y consciente del ciclo de la vida, orientándolo en una práctica hacia los cuidados que podemos tener a la mascota. Ejemplo, tiene hambre, está triste, quiere jugar, se enferma y finalmente muere. Considerando que la muerte es un evento del ciclo natural, es nuestra responsabilidad ayudar a comprender a nuestros pequeños. Estos conceptos tan complejos, y no solo me refiero a la muerte, sino también a la enfermedad. Una de las opciones muy acorde para los niños es el cuidado de una mascota, porque le hablaremos del ciclo de la vida, de un ser vivo que nace, se crece, se reproduce, muere, empezando con el nacimiento y culminando en la muerte. Se sugiere tener en el salón de clase una pequeña mascota, una tortuga, un pájaro, un hámster o un pez. Se le enseñará los beneficios de tener las mascotas, no solo las responsabilidades, ya que también deben compartir las alegrías. Si en casa tienen un perro, deben salir a pasear el perro, enseñarle al niño que debe salir con cadena y los instrumentos necesarios para su limpieza. Permitir que el niño lo alimente, entrene, le dé bocadillos y juegue con la mascota, dejarlo que esté presente cuando se lleva las vacunas y explicar qué es prevenir las enfermedades puede ayudar a gran responsabilidad. Cuando enferme, hacerle partícipe. Si el niño así lo deja acompañar al veterinario, sin ocultar ninguna información y responder las preguntas que pueden surgir en ese momento. Enseñar al niño de cómo cuidar a los animales más pequeños como los hámsters, las tortugas o los peces, y ser suaves con la mascota para que la mascota no le teme al niño. En caso de que la mascota requiera cuidados, involucrar al niño en las medidas que deben tomarse en casa, en la escuela y explicarle también las importancias de seguir indicaciones. Cuando muere la mascota, ayudar al niño a hacer el duelo por la pérdida de una mascota va a establecer un abanico de respuestas para afrontar pérdidas que pasan a formar parte del repertorio del niño. Las pequeñas pérdidas que son afrontadas y en las que se realiza el duelo preparan a los niños para pérdidas mayores en el futuro. Para trabajar el concepto de muerte con mascotas, se sugiere a los educadores y padres de familias que hablen con el niño para darle la noticia y explicar el motivo de la muerte, y preguntarle si desea darle un último adiós a su mascota. En ese momento, hay que ser muy observador para identificar las necesidades del niño. Probablemente llore, grite o entre en shock. Se deben evitar los comentarios que subestimen la pérdida de la mascota. Sería importante explicarle qué se hace cuando un ser vivo muere e invitarlo a participar en los rituales que acostumbre la familia, como enterrarlo en el jardín. Reunidos en la familia y decir unas palabras de agradecimiento por su existencia, poner flores y posteriormente escuchar las necesidades que tenga, como hacerle un dibujo a la mascota y recordarle en fechas que se consideren importantes, como el cumpleaños de la mascota, haciendo recuerdo de los últimos momentos que vivieron juntos. Sin olvidar que el adulto deberá expresar y compartir junto con el niño las emociones que también esté sintiendo, tomando en cuenta que llegan a formar parte de la vida de una gran persona y que desde que lleguen al hogar constituyen una gran importancia para la familia. Además, darles un espacio que con el tiempo se ganen parte de nuestra familia. Una pedagogía de vida y de la muerte. Bosch y Herrero consideran que el propósito principal de trabajar con educadores y educadoras es ofrecer pautas de reflexión y herramientas concretas para poder trabajar el tema de la muerte en la escuela bajo el marco educativo, la pedagogía de la vida y de la muerte, y conocer los procesos psicológicos que tienen tras una pérdida, a lo cual hacen la siguiente propuesta. A. Construir una pedagogía de la contingencia, del sufrimiento, de la finitud y de la muerte. B. Fomentar la acción educativa en las situaciones límite que no podemos eludir. C. Concretar y desarrollar a través de reflexión, la praxis, el trabajo de los valores generados por situaciones de contingencia, sufrimiento y muerte. D. Formar a los educadores en la psicología del niño, así como en las características más significativas de un proceso de duelo. E. Solicitar ayuda a otros profesionales cuando la tarea del educador se vea excesiva. F. Desarrollar una pedagogía de la muerte en la escuela a través de asesorías que permitan hablar sobre el tema. H. Invitar a los educadores a sugerir y crear instrumentos que faciliten la comunicación y el intercambio de vivencias en torno a la muerte. I. Proporcionar a los niños instrumentos para que puedan afrontar mejor la muerte de personas queridas, mascotas, así como enfrentar otros tipos de pérdidas como la salud, cambio de ciudad, cambio de escuela, divorcio.
Todo esto reforzado por una serie de ejercicios enfocados en la frustración y expresión de manejos de sentimientos, así como la identificación de las etapas de duelo. Y G. Propiciar una confianza y respeto a nuestros niños para poder afrontar la muerte con mayor naturalidad, aprendiendo a conocerse y compartir con los niños otras alegrías y otros medios. Es importante que cuando trabajemos el tema de la muerte, abiertamente conozcamos nuestros temores, para estar presentes y cómodos en nuestro papel de educadores con temas relacionados con el duelo, la muerte y las pérdidas. Es necesario afrontar nuestros propios temores en relación a temas de superar el tabú asociado a la muerte en nuestra sociedad, por lo cual es importante que nos centremos como personas y cómo nos ayudamos a crecer en este aspecto. Es necesario que las docentes hablen abiertamente con sus colegas para después tratar el tema así con los niños y abiertamente, honestamente, dentro de un ambiente de la comprensión y de respeto. Mayo de 1994 decía lo siguiente, abro comillas, una relación correcta con la muerte lleva a una relación correcta con la vida. Cuando adquirimos paz y entendemos mayores acerca de la muerte, aumentamos nuestra capacidad de vivir de forma plena. Si nos enfrentamos con honestidad a la precariedad de la vida y llegamos a un acuerdo con nuestra mortalidad, pasamos por la estrecha y delicada puerta hacia otro estado de conciencia, hacia otro vivir. Cierro comillas, Feinstein y Mayo en 1994. Como conclusiones a nuestros podcasts sobre la muerte en los niños, hay que agregar lo siguiente. La muerte no es el final, la muerte es parte de la vida. Sin embargo, sigue siendo un resultado del que muy poca gente quiere hablar, un tabú en nuestra sociedad, y más aún con quien debemos hablar, los niños. La muerte es parte del ciclo evolutivo de la vida, es algo inevitable por lo que todos antes o después sufrimos de alguna pérdida. A pesar de ello, cuando la muerte llega no estamos preparados para ella, como consecuencia de nuestro aprendizaje, o más bien de nuestro no aprendizaje, porque nadie nos ha preparado para lo que significa la muerte, la elaboración de un duelo. Pretendemos proteger a los niños del sufrimiento que significa una muerte y un proceso de duelo, pero no nos damos cuenta que apartándolos no los protegemos, sino que lo que abandonamos los obligamos a aprender solo y eso no garantiza un aprendizaje correcto, pues está basado en la ignorancia. O peor aún, en conocimientos erróneos inexactos que ya han adquirido a través de la televisión, otros niños, otros medios como puede ser el Internet. Muchas veces dejamos espacio para su imaginación, para adquisición de conocimientos como el de la muerte, y por mucho que creamos hablarles de la muerte directamente, es algo que no están preparados. Darles información los protege de su propio racionamiento, que saca conclusiones de raíz para que los adultos puedan entender los aspectos inexos. Es precisamente hablando con ellos cómo los protegemos, los preparamos, dándoles herramientas del conocimiento y la seguridad cuando aparezca esta situación y de qué forma pueden atravesarla con éxito. Lo que los niños piensen sobre la muerte no viene dado por el aspecto del desarrollo intelectual o las ideas, se basa en las partes de los miedos propios de cada etapa del desarrollo. Es importante tener en cuenta la didáctica con los niños y que es lo que te pretendemos resaltar en este podcast. Cambiar la visión del dolor, que es algo que debemos huir, y la idea de que los niños no están preparados para enfrentar ese tema en concreto. Infravaloramos a los niños en muchos momentos, en cuanto a sus posibilidades de comprensión, y resulta arrogante por nuestra parte suponer que los niños no pueden asumir traumas que nosotros asumimos. No queremos exponer a los niños a un tema tan duro, cuando en realidad viven rodeados de él. Lo absorben en las películas, en las series de dibujos animados, en los videojuegos o incluso en los grupos cuando juegan al proceso de armas o a matarse entre ellos. Los niños también han perdido esa persona, también la querían y también tienen derecho a estar tristes y sentir ese dolor, a tener la oportunidad de despedirse, e identificar las emociones, que saber que es normal sentir tristeza y que es un proceso que va a pasar. Lo que ellos experimentan es importante en esta etapa. Es necesario comprender las etapas del duelo que pueden llegar a experimentar los niños. Por el contrario, se les debe involucrar en las creencias y costumbres familiares, respondiendo a sus dudas e inquietudes con la persona que ha muerto, porque a su corta edad tienen necesidades que han surgido de un desequilibrio y que parecen restablecer nuevamente. Debemos tener muy presente que los niños están pasando por un proceso, el cual debemos respetar, porque para ningún niño es agradable pensar y vivir la pérdida de un ser querido, mucho menos para un niño que se encuentra en desarrollo y en la adquisición de hábitos, valores, conocimientos, habilidades y destrezas.
La mayor parte de los casos que aparecen con duelo patológico en consulta recuerdan que un familiar no dejó realizar este proceso y esto se volvió como algo traumático, precisamente porque se les ocultó o no se les permitió sentir ese dolor y no llegaron a elaborar correctamente el duelo. No hay que olvidar de que el dolor no es un sentimiento agradable y no deseamos ver sufrir en ellos. El dolor es necesario para elaborar el duelo. Y ese dolor no está referido exclusivamente al que siente ante la muerte de una persona, puesto que, aunque estemos asociados con el duelo de la muerte, el duelo hace referencia a cualquier tipo de pérdida, desde un divorcio, una mudanza, un cambio de colegio o la pérdida de un juguete favorito. La maduración nos llega a través de la frustración. Eso es lo que nos hace crecer y el dolor es parte central de ese crecimiento y maduración. Es una parte importante y necesaria del desarrollo evolutivo. Enfocándonos de esta forma, no es algo que querramos ahorrarle a los niños. Por eso, es importante conocer las pautas de educación que deben llevarse a cabo, porque muchos de los errores que cometen los padres, no solo por omisión, sino también porque los padres se comunican con sus hijos y les hablan de la muerte, se rigen por una serie de mitos que no permiten un duelo sano. Esos mitos permiten a la sociedad lo que hemos aprendido y lo que hemos transmitido. Es importante considerar que los padres, los educadores en las escuelas conozcan en forma de prevención pautas sobre la muerte, con la fin de acompañar a nuestros niños en este proceso, haciéndoles partícipe en la elaboración de su propio duelo. Debemos perderle el miedo a hablar de la muerte. Nuestra tarea como padres, educadores y profesionales es dotar a los niños de recursos y habilidades para poderse manejar saludablemente, acompañarlos durante su proceso de desarrollo con figuras de seguridad y de apoyo. A menudo, en las aulas se apuesta por una educación de calidad, cuando vemos nuestras autoridades indiferentes y ajenas a esta realidad educativa, y algunos profesores despreocupados como si nuestros niños fueran parte del sistema, olvidando que son seres humanos, dotados de algo más allá de la adquisición de conocimientos, y donde estamos encontrando el verdadero sentido de la vida. Es importante tener en cuenta la parte afectiva y espiritual que han olvidado nuestros maestros, esa parte que es la base de todo conocimiento, porque solo a través de ella podemos trascender a un mundo cambiante. Los educadores son una pieza fundamental para acompañar al niño dentro de la escuela. Ellos lo ayudarán a resolver dudas y también le darán asesoría para que tome las mejores decisiones. Deben estar preparados para hacer una intervención oportuna y de lo contrario podrían generar conflictos en la vida adulta y futura del niño. Es importante considerar la suma importancia de la educación de la tanatología. Debe tener un interés primordial en nuestros educadores, porque su conocimiento dará las bases para inventar nuevas estrategias y situaciones con los niños, apostando por una pedagogía de la enseñanza, ya que si se prepara para la vida, se estará preparado para la muerte. Nuestros niños están inmersos en un medio que propicia establecer espacios para hablar y expresar sus inquietudes que sienten sobre la muerte. La comunicación sobre la muerte se hace más fácil cuando los niños sienten que nuestro permiso para hablar sobre el tema y se dan cuenta que realmente nos interesan sus opiniones y preguntas. Cuando hablamos de los educadores, deben prepararse, informarse y trabajar con sus propios duelos no resueltos, ya que aún existen tabús en torno al tema de la muerte, que si no se trabajan, se seguirán dando como resultado de la sociedad que tenemos ahora, deshumanizada, abandonada en la realidad de un mundo de consumo y desechable. Al hablar de la educación de la tanatología, es importante que los adultos aprendan a asumir este tema y superar sus propios temores, buscando un significado personal para la propia vida y muerte, ya que si no somos capaces de clarificar nuestras ideas al respecto, es preferible mostrar una incertidumbre y buscar ayuda profesional sobre el tema que hay que eludir con los niños. Es importante familiarizar a nuestros niños con el tema. La pregunta es, ¿por qué evitar esas pláticas sobre la muerte o sobre la realidad? Y no es necesario dar un discurso en el niño, inventar fuera historias del contexto. Podemos empezar por enseñarle las hojas que han caído de los árboles, por qué su color se torna marrón y por qué jamás volverán a ser verdes, ni regresarán al árbol, simplemente porque han cumplido un ciclo y ahora morirán, porque como aquel pájaro que ha tenido una vida y hemos visto en el suelo ahora, por diferentes causas, pero ha muerto. Nuestra tarea es educar a los niños y hagámoslo sin miedo. A manera de cierre, los incluimos que todos los niños tienen derecho a vivir nuestro duelo y vamos a hablar de los derechos de los niños tras la muerte de un ser querido. Primer derecho. Tengo derecho a tener mis sentimientos por la muerte de un ser querido. El niño puede enfadarse, sentirse triste o solo, puede tener miedo, puede sentirse insensible a lo que lo rodea, o a veces
Pueden no hablar nada en lo absoluto, nada se sentirá exactamente lo mismo que yo hago. Segundo, tengo derecho a hablar a mi propio dolor siempre que tenga ganas. Cuando necesite hablar, encontraré a alguien que me escuche y que me quiera. Cuando no quiera hablar, no pasa nada, también estará bien. Tercero, tengo derecho a expresar los sentimientos a mi manera. Cuando los niños sufren, les gusta jugar para sentirse mejor durante un rato. Puedo jugar y reírme. También puedo enfadarme y portarme mal. Esto no quiere decir que sea malo, sino que tenga sentimientos que me asustan, sino que me eviten. Tengo derecho a que los demás me ayuden a sobrellevar el dolor, especialmente los adultos que me quieren. Básicamente necesito que me presten atención a lo que siento y a lo que digo, que me quieran pase lo que pase. Quinto, tengo derecho a angustiarme con los problemas normales y cotidianos. A veces puedo estar de mal humor y puedo tener problemas en las relaciones. Sexto, tengo derecho a sufrir oleadas de dolor. Las oleadas de dolor son sentimientos de tristeza y repentinos e inesperados que a veces me invaden, incluso mucho tiempo después de la muerte de una persona. Estos sentimientos pueden ser muy fuertes e incluso pueden dar miedo. Cuando me siento así, lo mejor es estar solo. Tengo derecho a utilizar mi fe en Dios para encontrarme mejor. Puede rezar para que me haga sentir mejor y de algún modo para sentirme más cerca de la persona que he muerto. Tengo derecho a preguntarme por qué ha muerto la persona querida. Sin embargo, si no encuentro una respuesta no pasa nada. Las preguntas sobre la vida y sobre la muerte son más fáciles de contestar. Tengo derecho a recordar la persona que ha muerto y hablar de ella. En muchas ocasiones, los recuerdos serán alegres y en otras tristes. Sea como sea, los recuerdos me ayudan a mantener vivo. Vivo mi amor por la persona que ha muerto. Tengo derecho a seguir adelante y con el tiempo sentirme bien. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, donde publicaremos nuevas novedades para reforzar tu conocimiento. Recuerda, todos tus comentarios son valiosos para nosotros para la mejoría cada día de nuestros podcasts. Este programa.